Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Adón, Melech, Redentor y Salvador Yahshua Hamashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 23, donde dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Esta es la adoración al único Elohim viviente, Yahweh Haelión, que se manifestó a este mundo por medio de la humanidad de su Hijo, Yahweh Salva, Yahshua, Immanuel, Elohim con nosotros. El Mashiach que vino a este mundo a instruirnos, el único y verdadero Ejad de la eternidad, como lo dice el libro de Juan en el capítulo 17, versículos 21 al 23. Cuando llegue el final de los tiempos a este mundo, toda la creación será una sola con su creador, Hashem Kadosh Yahweh, y el Mashiach Redentor Yahshua, por quien todo fue creado, llegando a la plenitud del más grande misbot de la Torah, escrito allá en el libro de Devarim, en el capítulo 6, verso 4, donde dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Abacados. Y todos nosotros, los seres humanos, que hacemos parte de su redil Kadoshim de redimidos, unidos al Abacados por medio del Adón Yahshua, cumpliéndose de esa manera el Ejad de la eternidad en la plenitud del Ruach HaKadosh, que lo subsume todo en su gloria divina hasta las profundidades de la santidad. El siervo Shaliach apóstol Juan escribió allá en su carta, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 23, esas célebres palabras que nos instruyen cada día, donde dice: todos los que niegan al Hijo, niegan y están sin el Padre. Pero todo creyente o toda persona que reconoce y acepta al Hijo, también reconoce y acepta y tiene al Padre Santo y Eterno con él. Nada puede existir fuera del gran Yo Soy. Bendito sea por siempre y para siempre. Un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre. Doy gracias a mi amo y Adón por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para todos nosotros desde la eternidad, y que es la única davar que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al Abacados y eterno. Le pido al Santo bendito que permita que esta enseñanza llegue a todo aquel que necesita recibir Torah del cielo, davar de Elohim, ese maná que necesitamos día tras día para que nuestra edificación y crecimiento espiritual sea conforme a la estatura de Mashiach Yahshua, y que todos nos hagamos cada día más santos, porque sin santidad nadie puede acercarse ni ver al Abacados. Te pedimos, Padre, que nos ministres, que nos instruyas, y en el nombre bendito de Yahshua inicio esta enseñanza para gloria de Elohim, para bien de nuestras almas y testimonio a la humanidad. En el nombre bendito de Yahshua, te pido, Padre, que me ministres, que me hables, que me instruyas, que nos instruyas a todos. Necesitamos alimento sólido del cielo. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos entonces hoy a finalizar con esta enseñanza en la cual hemos hablado de algunos aspectos relacionados con las 70 semanas de Daniel. Hoy, en esta sexta y última parte, finalizamos hablando de las señales del final de los tiempos. Igual como ha sucedido en los demás temas bíblicos, de este tema de las señales de los tiempos finales se han creado muchas teorías humanas y doctrinas religiosas. Hoy día, con el tema de la inteligencia artificial y las redes sociales,
se ha expandido una ola de diversos contenidos que hablan de muchas cosas acerca del final de los tiempos. La gran mayoría de esos contenidos virtuales, en vez de ayudar a la gente a disipar y a aclarar sus ideas, lo que están haciendo es confundir un poco más a las personas que los ven, o como dicen en su lenguaje, consumidores de contenidos digitales. A sus creadores poco les importa que la gente se confunda, no les importa que entiendan o que no entiendan. Lo que sí les importa es que sus contenidos sean vistos para ellos poder facturar, como le llaman hoy día. Por eso insisto mucho a los creyentes que si alguien quiere saber de las cosas de Adonai, lo mejor que debe hacer es orar a Elohim y escudriñar el libro sagrado. Ahí sí están y encuentran todas las respuestas que los creyentes buscan. Y en lo posible evitar sumergirse en las aguas estancadas del Internet, donde se encuentra todo tipo de contenidos dañinos. Lo bueno que se puede encontrar y extraer de la red virtual, pues yo siempre digo que es muy poco y debe ser aprovechado en lo máximo, siempre bajo la instrucción del Espíritu Santo de Dios. Hemos hablado de los diferentes tiempos en los cuales sucederán las profecías anunciadas que desvirtúan con toda claridad que los acontecimientos proféticos del final de los tiempos vayan a suceder en 7 años, como lo sostiene la doctrina futurista de la semana 70 de Daniel, cuyos autores propagan la doctrina del rapto secreto pretribulacional. Es importante saber por qué se habla de las señales. Escuchen esto, es muy importante saber por qué el pueblo cristiano y todos los que creemos en Mashiach y en Elohim hablamos de las señales y no se ha utilizado otra palabra para expresar las profecías finales. Es importante saber por qué se usa esta expresión de los señales, de las señales. Para los israelitas, las señales son, digamos, como una prueba de autenticidad o de autoridad que siempre pedían a Elohim cuando algo se les anunciaba. La primera vez que se utiliza la palabra señal en el Tanakh es en el libro de Bereshit, en Génesis, en el capítulo 1, verso 14. Es decir, la señal surge de parte del mismo Adonai y de ahí en adelante ha sido una costumbre para todo israelita pedir señales que provengan del Shamaim, porque esa señal les autentica con autoridad de Elohim que lo que se está diciendo proféticamente sí sucederá y es solamente la verdad de Adonai. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, en Éxodo 31:17, que el Shabbat aparece como una señal entre el pueblo Kadoshim y su majestad Yahweh, el Creador Santo Bendito. En Génesis 17:11 vemos la circuncisión, por ejemplo, como una señal. Los profetas también sirvieron como señal. Si ustedes miran, por ejemplo, Ezequiel 4:3 y Ezequiel 24:24, ahí pueden ver ese ejemplo. En Génesis 9:17 vemos la señal del pacto de Adonai con Noé. Y así sucesivamente, mis hermanos. Toda la escritura del libro sagrado está llena de este sello de autenticidad, dado por la autoridad del Creador Santo Bendito. Y esos sellos de autenticidad son las señales que Adonai entrega a su pueblo como una demostración de que algo sí va a suceder. En el libro de Mateo, allá en el capítulo 12, versículo 38 al 40, vemos cómo
algunos perushim y maestros judíos le pidieron al Adón Yahshua que les diera alguna señal de prodigio. Yahshua, el Adón, se enoja con los Yahudín porque le piden señal, después de tantas señales que les había dado, y les dice que no se les dará más señal que la de Jonás. La escena se repite en Lucas capítulo 11, verso 29 y 30. Y no les da la señal que le pedían por su misma incredulidad, porque no creían en su mensaje de salvación. En 1 Corintios capítulo 1, verso 22, Saulo, también enojado, dice que los judíos no hacen sino pedir señales, mientras los goyín o los gentiles, que hemos sido llamados a salvación por gracia, buscamos sabiduría del Ruach HaKadosh en vez de estar pidiendo señales, porque creemos en las señales que están en el libro de las profecías. Entonces, las señales en la Biblia o en el Tanakh, la Torá, el Brit Hadashah, todo el libro sagrado, son un distintivo, un sello de identidad, un testimonio, un pilar inequívoco de garantía de que algo va a suceder y nada ni nadie lo puede evitar. Escúchelo bien, nada ni nadie podrá evitar que tal señal tenga su cumplimiento. Y esa señal es la que servirá de confirmación de que la profecía dada se cumplirá irremediablemente. Tanto la señal como la profecía se cumplirán ambas. La una reconfirma a la otra. Bendito sea Yahweh, Yahshua, por siempre y para siempre. Por eso es que Elohim nos dejó unas señales que nos sirven como advertencias preventivas de los hechos que ocurrirán antes del fin de los tiempos. Antes del fin sucederán unas señales. Espero que hayan escuchado bien lo que les acabo de decir. Vuelvo a repetirlo por si acaso no estaban atentos, mis amados. En letras mayúsculas, grandes y de fuego que queden grabadas a ustedes allá en su mente y en su corazón. Antes del fin de los tiempos sucederán unas señales que corroboran, que comprueban, que certifican, que autentican con sello de autenticidad del cielo que los sucesos proféticos del final de los tiempos, con sus tiempos para cada evento, sí sucederán tal y como están escritos, y nada ni nadie los podrá evitar. Y esas señales serán una advertencia para los vivientes humanos de que el fin está cerca. Escuchen bien, lo vuelvo a repetir para que les quede bien claro. Esas señales de las que les voy a hablar y que están escritas en el libro sagrado no son el final de los tiempos, no. Esas señales nos anuncian que ya se acerca el fin de los tiempos. Entonces, eso deben tenerlo bien claro, mis amados, porque hay mucha confusión hoy día, que están hablando de las señales de los tiempos, pero están diciendo que el fin ya está. No, las señales nos anuncian que el fin se acerca. Entonces, hablaré de tal manera que aún me entiendan mejor. Trataré de que el Espíritu Santo de Dios los instruya y me instruya y nos ministra a todos para entender aún mejor la dabar de Elohim. Porque así está escrito. Les daré conocimiento, les daré sabiduría, les daré revelación, les daré sueños, visiones, para que estén preparados para el fin de los tiempos. El Tanakh y el Brit Hadashah nos ofrecen unas circunstancias y sucesos que permitirán al pueblo de Dios identificar la conclusión del actual sistema humano. Las señales que nos advierten que el fin de este mundo y todas sus cosas
tal y como las conocemos, está cerca. Como dice el libro de Mateo allá en el capítulo 24, versículo 3, donde aparece una pregunta enorme, gigante, que debe estremecer a la humanidad, donde se le hace la pregunta a la don Yeshua: ¿cuándo pasarán estas cosas? Así como cuando el Malach le hablaba a Daniel y Daniel también preguntaba: ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cuál será la señal? Ahí aparece. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del Olam Hashem, el fin de este tiempo actual? Ahí están esas tres preguntas donde se resume toda la respuesta de lo que vamos a ver de las señales. ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida, el fin del Olam Hashem y el fin de este tiempo actual? En el libro de Lucas, en el capítulo 21, verso 7, también aparece la misma pregunta. Y es aquí, en el texto escritural, donde debemos focalizar nuestra atención. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. La escritura llama a este periodo el fin del tiempo, o el tiempo del fin, los últimos días o tiempos, los tiempos finales, la hora final, el día final, son todos sinónimos. Todos, hay algunos que dicen que no es lo mismo hablar del tiempo del fin que hablar de los últimos días o de los últimos tiempos, que hablar, que no es lo mismo tampoco hablar de la hora final ni del día final. Eso inventan muchas cosas, inventan doctrinas que no es lo mismo. No es lo mismo, mis amados, porque se está hablando de los tiempos del fin. Todos se refieren a lo mismo, el fin de los tiempos. Así pueden leerlo ustedes allá en Daniel en el capítulo 8, versículo 17, el versículo 19, y en segunda de Timoteo en el capítulo 3, versículo 1. Y las demás citas proféticas que hablan del tiempo final. Entonces, déjenme hablar de algunas de esas señales. Vamos a referirnos sobre todo al libro de Lucas, el libro de Mateo y el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Entonces, comencemos con el libro de Lucas en el capítulo 21, versículo 8. Allí se ofrece la primera señal, donde el Adón nos dice: estén vigilando y tengan mucho cuidado. Escuchen bien. Traten, mis amados, de prestarle mucha atención. Si usted no lee la Torá o la Biblia, escuche bien estas enseñanzas, que con eso va a entender bien. ¿Sí? Allá en el libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 8, dice esto. Ustedes allá lo van a leer bien. Aquí yo les digo en palabras cristianas de nosotros, ¿qué dice? Dicen a la don Yeshua: estén vigilantes. Tengan mucho cuidado, no sean engañados, dijo la don Yeshua, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, escuchen, muchos vendrán en mi nombre diciéndoles a la gente: yo soy Yeshua, yo soy Elohim, yo soy Él. Y otros van a venir diciéndoles: el tiempo ya llegó. Yeshua dice: no vayan detrás de ellos. Eso es lo que dice ahí en ese versículo, Lucas capítulo 21, versículo 8. Es la misma señal con la que inicia Mashiach en Mateo 24, 5. En este corto texto aparecen tres advertencias. La primera, dice Yeshua: van a aparecer muchas personas diciendo, al final de los tiempos, van a aparecer muchas personas diciendo que hablan en el nombre del Mesías. Y muchos otros diciendo que son el mismo Mesías. Dice Yeshua: no les crean. Segunda cuestión que dice aquí este versículo. Segundo, van a aparecer muchas personas diciendo que el tiempo ya ha llegado. Escuchen bien esto. Van a aparecer muchos predicadores, líderes religiosos, creyentes
creyentes diciéndole a los demás que el tiempo ya ha llegado. Dice Yeshua, no les crean. Tercero, no vayan detrás de ellos, dice Yeshua, ni siquiera los escuchen, estén vigilando y tengan mucho cuidado, dice la profecía, no sea que caigan bajo esos engaños. ¿Hace cuánto, mis hermanos? Escúchenlo bien, ¿hace cuánto vienen sucediendo estas cosas? Pues ya tienen tiempito de estar sucediendo, por no decir mucho tiempo de estar sucediendo esta situación, de que por eso hay tantos incrédulos que dicen eso es mentira, eso ya no existe. Eso desde que yo era a mis abuelos ya les decían eso. Y eso nunca ha sucedido, eso ustedes son pura mentira, puros cuentos. ¿Por qué? Porque desde hace años vienen diciendo y anunciando que Mashiach ya está, que el fin ya está, que el rapto secreto que ya está, que todo ya está. Esta es una señal de que los tiempos se están acercando. Escúchenlo, cuando eso empieza a suceder es una señal de que el tiempo ya se está acercando, pero aún no es el tiempo final. Miren la segunda señal que aparece allí en la Escritura Sagrada. Yo les estoy solo hablando de lo que está escrito en el libro sagrado. Estoy tratando de observar un orden, el mismo orden que está en el Tanakh, pero eso no quiere decir que sea ese mismo orden estricto del cumplimiento de las señales, ¿sí? Miremos la segunda. Dijo el Adón, habrá guerras, revoluciones, rumores de guerra por todo el mundo. Así aparece escrito en Mateo 24, capítulo 24, versículos 6 y 7, y en el libro de Lucas en el capítulo 21, versículos 9 y 10. Hay algunos grupos religiosos que dicen que a partir de la Primera Guerra Mundial, esta señal de las guerras, de rumores de guerras, de convulsiones y conflictos bélicos, ya se está cumpliendo, dicen algunos. No hay que subestimar ni ignorar tosudamente ninguna enseñanza, mis hermanos. Discúlpenme esas palabras, porque el Espíritu Santo de Dios entrega su revelación a todo su pueblo, de la manera que más le conviene a sus elegidos. Y si miramos con atención, podemos darnos cuenta que las guerras y rumores de guerras se han estado expandiendo cada día más a partir de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, como lo dicen esos grupos religiosos, ¿sí? Entonces no hay que subestimar tampoco a los demás, creyendo que solo la verdad la tiene uno solo. El siervo Yohanan en el Sefer, o en el libro de Revelaciones, que conocemos como Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 4, dice sobre esta profecía, dice, escuchen, cuando ustedes puedan, vayan y leen todas esas citas bíblicas, por eso les digo, tengan a la mano el Tanakh, el Brit Hadashah, tengan la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, miren la profecía que está allí escrita, dice, salió un caballo rojo, como el fuego, y a su jinete se le dio el poder para quitar la shalom, la paz de la tierra, y hacer que la gente se asesinaran, se mataran unos con otros. A él se le dio una gran espada. Se están viendo múltiples conflictos geopolíticos, hermanos, en todo el mundo. Invasiones, revoluciones de todo tipo, polarización política, malvadas dictaduras aferradas al poder, aún a costa de la vida de las demás personas, del destierro, de la destrucción de los habitantes. Los enfrentamientos raciales cada día crecen, entre otras expresiones de levantamientos violentos en el mundo. Alguien podrá decir, es que eso viene sucediendo desde hace tiempo. Sí, es verdad, por eso les digo, no hay que subestimar lo que nos enseñan otros emisarios que ha habido en el mundo y que hay aún. Pero escúchenme, pero proféticamente, tal y como está destinado hacia la destrucción en los tiempos finales, solo hasta ahora está comenzando a verse. Y cada día se incrementarán esos levantamientos sociales y humanos, y será peor.
hasta pasar a la siguiente etapa. No ocurrirá una cosa sin antes cumplirse la anterior. Entonces, sí hay guerras, sí hay rumores de guerra, sí hay levantamientos, pero no son como las que están anunciadas, que van a ser aún mucho peores, mis amados hermanos. Cada día va a ser peor y el tiempo se está agilizando a que todo se cumpla dentro del tiempo que está establecido por el Adón. Tercera señal. Miren, no quiero avanzar antes de mencionar lo que dice Mateo allá en el capítulo 24, versículo 6. Ubíquense ustedes. Mateo capítulo 24, verso 26. Y también está en el libro de Lucas en el capítulo 21, versículo 9. Miren lo que dice ahí, pero mírenlo con letras gigantes, que de eso es lo que estamos hablando hoy. Dice allá, no se preocupen. Miren lo que dice el mismo Elohim. Yahweh salva, Yahshua. Dice, no se alarmen, no se preocupen, no se asusten, no entren en pánico, en miedo, en terror, porque todas estas cosas tienen que suceder primero. Pero el fin no viene todavía. Escúchenlo. Estamos ubicados, les dije, lean Mateo 24:6 y Lucas 21:9. No sientan pánico, no se aterroricen, no se trastornen, no se mueran del susto, no entren en ese pánico que es normal del ser humano, porque todas estas cosas tienen que suceder, pero aún no viene el fin, porque después de estas primeras señales, sí comienza ya a aparecer el tiempo del fin. Bendito sea Yahweh por siempre. Avancemos. Dice, habrán grandes terremotos en diferentes lugares del mundo. Yo quiero que me presten atención ustedes. Habrán grandes terremotos en diferentes lugares del mundo. Voy a confesarles algo. Se lo digo como predicador y como creyente. Esta es una de las señales a la que yo le temo más. Si no es a la que más le temo, los terremotos. Porque toda la humanidad se encuentra prácticamente indefensa ante un terremoto. Un terremoto reúne prácticamente todas las señales en una sola. Porque cuando hay un terremoto en algún lugar, o cuando se habla de un terremoto como el que está anunciado para el final de los tiempos, con ese terremoto llega la destrucción, llega la muerte, llega la desolación, llega el hambre, llega la sed, llega la escasez, llega la intemperie, el vandalismo, las epidemias, los maremotos, las enfermedades, la contaminación, los volcanes, los incendios. Cortan todos los servicios de agua, de energía, de internet, de comunicaciones, de gas, de alcantarillado, entre todos los servicios básicos. Nadie puede esconderse ni ocultarse ni evitarlo de ninguna manera. Si hay una epidemia, por ejemplo, de cualquier peste, la gente puede buscar medicinas y pueden usar mascarillas y pueden esconderse de algún lado y tratan de evitarla. Pero ¿quién puede hacer eso ante un terremoto? Nadie. Si hay una hambruna, la gente busca algo para de alguna manera defenderse. Dígame, en un terremoto que queda todo destruido, ¿qué se puede comer? Dígame, si por ejemplo hay escasez de agua, la gente se va a los ríos y busca de alguna manera. En un terremoto los ríos se destruyen, los mares se desbordan. Eso, de las señales más terribles, esta, anunciada para el final de los tiempos. Nadie puede ni ocultarse, ni evitar, ni esconderse, nada, de ninguna manera. Dice la palabra de Adonai que un terremoto es de los desastres o de las señales anunciadas más espantosas que sacudirán a la humanidad. A mí se me permitió tener una visión con un año y un tiempo bien definido y claro
donde pude ver la devastación que quedó después de un terremoto. Y créanme, mis hermanos, que es espantoso. El terremoto o movimiento de la tierra es una de las señales del final de los tiempos que va a suceder antes de la tribulación. No demora mucho en que suceda, será muy sorpresivo, muy repentino ese terremoto, muy destructor, y afectará al mundo entero. Es la señal del final de los tiempos que más se nombra en las profecías, escúchenlo, y casi no le prestan atención a eso, los escatólogos. De este terremoto habla el libro de Mateo en el capítulo 24, versículo 7. Habla el libro de Lucas en el capítulo 21, versículo 11. También es mencionado varias veces en el libro de Revelaciones. Miren, por ejemplo, Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 7. Miren el libro de Apocalipsis en el capítulo 8, versículo 5. En el capítulo 11, versículo 13. En el capítulo 16, versículo 18. Lo menciona también la profecía de Ezequiel en el capítulo 38, versículo 19. Lo menciona también el siervo profeta Isaías en el capítulo 24. Miren ustedes, mis amados, ¿a qué le temen los científicos? Por ejemplo, con la caída de un meteorito. Ellos no le temen tanto al impacto, más que al impacto del meteorito, que causa muerte y destrucción cuando es su caída. Ellos a lo que más le temen es a las ondas sísmicas, a los tsunamis que se desencadenan, al levantamiento del bloque de tierra, porque esas ondas sísmicas destruyen todo a su paso. Y la estela de destrucción es de las más letales que existen. Esta señal provocará más sufrimiento y muerte que nunca antes en la historia humana. Yahweh tenga misericordia de todos nosotros. Dice el libro sagrado que Elohim mandará a sus ángeles a que cuiden a sus elegidos, pero aún así el mundo y sus habitantes no se arrepentirán, sino que después que pase el desastre y la gente se recupere, seguirán en sus maldades y muchos escogidos caerán. Yahweh tenga rajamín de todos nosotros. Bendito sea su nombre, adore lo que Él vive para siempre. Sigamos hablando de las señales, mis amados. El evangelista escribano Lucas, en el capítulo 21, versículo 11, y el apóstol Mateo, en el capítulo 24, versículo 7, dicen que habrán hambrunas, epidemias, cosas aterrorizantes a la vista de todos y grandes señales del cielo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 5 y 6, habla del caballo negro y su jinete con una balanza en la mano. Esta profecía declara la gran hambruna que sufrirá la tierra en el tiempo final. Y de una vez escuchen y tengan en cuenta lo siguiente, mis amados, mis amadas hermanos. No vayan a confundir las hambrunas que han sucedido en diferentes países del mundo y que las ocasiona el mismo ser humano y los gobernantes. No confundan esas hambrunas con la hambruna del tiempo final. No son lo mismo. Porque esta hambruna del tiempo final es una señal apocalíptica muy especial. Cuando la tierra ya no produce, las fábricas y las industrias ya no producirán por orden del gran rey, porque es una señal del final de los tiempos. El dinero y las posesiones que tenga la gente no servirán para calmar el hambre, porque no hay que consumir, es una hambruna que va a invadir a la humanidad. Aún así, dice el libro sagrado, el pueblo de Adonai resistirá y saldrá adelante, porque deberá llegar a los 1290 días más 45 días adicionales, 1335 días en total, en la paciencia de los Kadoshim, en la paciencia de los santos.
Tampoco hay que confundir las epidemias ocasionadas por el mismo ser humano con las epidemias del final de los tiempos. Lean, por ejemplo, lo que dice el libro de Job, en el capítulo 38, versos 22 y 23, donde el santo bendito le dice a Job: oye Job, ¿has entrado a los almacenes para la nieve, o usted ha visto los almacenes del granizo? Allí donde guardo para tiempos de aflicción, para días de batalla y de guerra. Escuchen y entiendan, mis hermanos, porque ustedes ahí tienen la respuesta. Miren que los científicos y todos están hablando del calentamiento global y que por eso se están derritiendo los grandes glaciales. Escuchen y entiendan cuál es el motivo por el cual los casquetes y los glaciares polares se están derritiendo. Y dicen que es por el calentamiento global. ¿No será por lo que el tiempo tiene que cumplirse a perfección y debe llegar preciso al momento para que se muestre lo que hay bajo la densa nieve que está reservado para el tiempo final, como lo dice ahí el libro de Job, capítulo 38, versos 22 y 23? ¿Has entrado, Job, allá a las nieves, a los almacenes de granizo, los cuales guardo para tiempos de aflicción, para esos días de batalla? Escuchen. Y las cosas aterrorizantes y espantosas, y las grandes señales del cielo, con lo que el ser humano ha creado sus propias invenciones, mis amados. Miren, las cosas aterrorizantes y espantosas, así como las señales del cielo, generan gran zozobra y angustia y miedo en la gente, y hasta ahora se están comenzando a dar los primeros vestigios de todo esto. Ya ustedes escuchan que por ahí hay tal cual avistamiento, allá que se ven arriba en el cielo, dicen avistamientos, y comienzan a darse descubrimientos que comienzan a preocupar la razón y la mente humana. Pero aún no se ha develado lo que debe develarse, mis amados. Es una especie de proceso, poco a poco, hasta que suceda lo que está anunciado. ¿Y cuánta gente ya hay en este momento que está asustada? Aún no han ni siquiera comenzado las cosas terribles y ya hay mucha gente que está en crisis de nervios. ¿Cuántos líderes religiosos y grandes y destacados teólogos ya hablan hasta de fechas y tiempos para la venida del Adón? Unos dicen que ya estamos con la marca de la bestia, otros dicen que ya está el anticristo, otros dicen que... Pero si no está, es que se contradicen porque dicen que tiene que haber un templo ya. Entonces, ¿dónde está el templo donde se va a sentar? O sea, hay una cantidad de confusión y contradicción y la gente entra en una especie de histeria colectiva. El uno asusta al otro, y esos influencers haciendo contenidos y la gente mirando. Miren Torá, lean la palabra de Dios y tengan shalom. En este momento, mis amados hermanos, hay muchos grupos religiosos dirigidos por sus pastores que ya dicen que ya están finalizando la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Según ellos. Y ya hay muchos que dicen que Mashiach ya está entre nosotros. Y muchos otros que dicen que la bestia y el falso profeta ya están actuando. Y muchas otras cosas más. ¿Cómo va a estar Mashiach con nosotros y al mismo tiempo el anticristo y la bestia y el falso profeta? Hacen unas cosas tremendas, tremendas. Y la gente no observa, no analiza, no se detiene, que hay un orden profético de señales establecido en la bendita Dabar de Elohim. Guiémonos por eso que el Ruach HaKodesh nos dirige, nos instruye, nos ministra, nos habla, y los entendidos entenderán, dice Daniel. Bendito sea su nombre. Yo estoy convencido, mis amados, que todo lo que está escrito sucederá. Claro que va a suceder, porque la escritura lo dice y Elohim no miente.
pero todo sucederá conforme está escrito. El tiempo para que las cosas sucedan no se reduce al tiempo impuesto por una doctrina o por una iglesia o por un maestro cristiano o por un teólogo o un escatólogo, o eso tiene muchos títulos. No, no se reduce a ese tiempo porque hablan esas personas, sino al tiempo que Elohim dirige en su soberanía Kadosh. Dice la Escritura que cuando el tiempo de la terrible tribulación llegue a su punto máximo, será tan terrible, mis hermanos, pero de verdad tan terrible, que Elohim dice que Él, por mera rahamín, Él mismo, por mera misericordia, acortará ese tiempo, porque es tan terrible, tan insoportable, que por amor a sus elegidos acortará ese tiempo, porque si no lo hace así, escuchen lo que dice: nadie, mayúscula, subrayado, negrilla, nadie podría sobrevivir. Así es de terrible. Así es de terrible. En cuestión de minutos, de horas, moriría, destruido. Así es de terrible. Pero además tenemos una gran promesa de protección como pueblo de Yahweh. Además de que el tiempo se acortará por amor a nosotros, también está la promesa escrita en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Léanla ya cuando tengan ustedes tiempo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, donde dice Yohanan: oí lo que sonó como una voz, un vozarrón entre los 4 seres vivientes, que dijo: 2 libras de trigo por el jornal de un día, 6 libras de cebada por el mismo precio, pero no dañen ni el aceite ni el vino. Bendito sea su nombre. Esta es la promesa de protección sobre el pueblo de Adonai. De alguna manera, Adonai nos sostendrá y nos fortalecerá, porque está escrito proféticamente. Lo mismo será cuando suceda el terremoto que está anunciado. Escúchenlo. Escóndanse donde se escondan, allá los alcanzará el terremoto. Pero a los hijos de Adonai, estemos donde estemos, Elohim nos protegerá, porque sus santos ángeles nos cuidarán. El brazo fuerte del Creador Santo, bendito para siempre, estará sobre nosotros, y seremos guardados bajo la Shekinah de su poder, de su Ruach. Aleluya. Bendito sea su nombre. Eso hay que creerlo, no de boca hacia afuera, hay que creerlo en el corazón. Es la fe que nos salva. Sigamos con otra señal expuesta aquí en el libro sagrado, mis hermanos. Ahora lean con bastante detenimiento lo que dice Mateo allá en el capítulo 24, versículo 8. Dice allí: todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. Es lo que justamente debemos comprender, los tiempos que Elohim ha fijado para que todas estas cosas sucedan. Sí son bien cronológicos. No puede suceder una cosa sin que antes haya sucedido lo que debe suceder. Habrá terribles dolores de parto, lo dice el libro sagrado, para hombres, para mujeres, para niños, para jóvenes, para viejos, para todos habrá dolores de parto. ¿Qué está sucediendo en este momento en el mundo, mis amados? ¿Será que ya estamos en tiempos azarosos, como andan diciendo muchos, en dolores de parto? No, mis hermanos, Yahweh guarde mi boca. Apenas estamos viendo cómo es que se va a iniciar el curso preparatorio, porque estamos en eso, iniciando el curso preparatorio. Yahweh guarde mi boca, hablo así para que me entiendan. Hasta ahora vamos
encaminándonos hacia los dolores de parto. Pero aún no se ha roto la fuente del parto para que aparezcan los dolores y llegue el trabajo de parto y produzca el parto. No, ya pronto comenzarán las contracciones y los primeros dolores verdaderos de parto. Hasta ahora se está iniciando como el acercamiento al trabajo de parto. Lo que usted ve, amado hermano, hermana, en este momento, en el mundo, es apenas el comienzo. Todo deberá demorar el tiempo suficiente para que la gente se prepare para el tiempo de purificación y prueba de fe de la raza humana. Por eso dice la misma escritura allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 13, qué benditos son de ahora en adelante los muertos que mueren unidos con el Adón. Aleluya, bendito sea su nombre, alabado sea por siempre. ¿Y por qué serán benditos? Porque van a descansar de todo. Las obras del mundo los seguirán a ellos, los van a seguir, ¿sí? Alabado sea Elohim. Sigamos para ver si alcanzo a avanzar lo mejor que pueda. Vamos a mirar, miremos qué hora es, en qué hora estamos. Bendito sea Yahweh. Otra señal que sucederá con todo el rigor de la expresión en los tiempos finales es la gran persecución de los creyentes. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 9, y dice el libro de Lucas en el capítulo 21, verso 12, dice, en ese tiempo ustedes serán arrestados, perseguidos, entregados y metidos en prisiones, serán llevados ante los gobernantes para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por causa de mi nombre, por causa de mi Shem. Yo aquí parafraseo ambas porciones del texto. Ustedes pueden leerlos por separado y ahí está clara esta señal. Sobre esta misma profecía de la persecución que se desatará allá como en los tiempos de Esteban, después de la muerte de Mashiach, sobre esta misma profecía, Daniel escribió lo siguiente, dice, aquellos entre el pueblo que tienen discernimiento instruirán a muchos para que entiendan lo que está sucediendo. Sin embargo, por muchos días, escuchen, por muchos días, yo ya les expliqué lo que significa muchos días, la vez pasada, en la enseñanza pasada que les hablé de los tiempos, caerán víctimas de la espada, serán quemados al fuego, vivos quemados con leña, así asados en vivo, se les tomará cautivos, serán desterrados y sometidos al despojo. Cuando caigan recibirán muy poca ayuda, a pesar de que muchos se unan a ellos traicionera e hipócritamente. Está hablando de los predicadores, mis hermanos, de los genuinos predicadores. Algunos de esos sabios, de esos predicadores, de esos emisarios que estarán enseñando al final de los tiempos, algunos de esos sabios con discernimiento y con discernimiento del cielo también tropezarán y también caerán. Pero esa prueba los purificará y los perfeccionará para que cuando llegue el Aharib Ayamim, el tiempo del fin, no tengan mancha alguna. Todavía falta para que llegue el momento preciso. Léanlo allá en el capítulo 11, versículos 33 al 35, ahí del libro de Daniel. Bendito sea Yahweh. Ahora, el pueblo de Dios siempre ha sufrido persecución, pero en ese tiempo es el culmen de la persecución. Será como nunca antes había sucedido. Y miren lo que dicen los versículos 13 al 15 del libro de Lucas. Dice allá, este será el momento en que ustedes tendrán que dar testimonio ante esa gente.
Así que no se preocupen preparando su defensa de antemano, porque yo mismo, dice el Ruach HaKodesh, yo les daré una elocuencia y una sabiduría que ningún adversario será capaz de refutar o de resistir. Cuando Yahshua vino a este mundo como siervo sufriente, Él dio testimonio de su pueblo escogido, de todos nosotros, y nos redimió con su sacrificio y con su sangre, y no se avergonzó de nosotros, al punto que nos llamó hermanos. Tampoco evitó el sufrimiento de cargar con nuestras culpas. Él lo hizo todo por nosotros. Todo lo hizo según la voluntad del Hashem Kadosh Yahweh Eloheinu, el Todopoderoso. Escúchenlo. Ahora, en este tiempo final, las cosas van a ser a la inversa. Yahweh guarde mi boca. El pueblo Kadoshim deberá dar, ahora es el pueblo, la gente, el Israel disperso en el mundo, ustedes hermanos que se llaman cristianos, todos nosotros que somos israelitas, todos, el pueblo Kadoshim, la asamblea apartada, deberá dar testimonio de Yahshua ben David, así como Él lo hizo por nosotros. Ahora somos nosotros por Él. Así como lo hicieron sus apóstoles, sus discípulos ante los acusadores, y sufrirán terribles sufrimientos, así como sufrieron sus apóstoles, sus discípulos, hasta la muerte, sin renegar del Mesías, solo dando testimonio de Él. Y así el que esté en ese momento y pase esas pruebas será digno de recibir la corona de la vida, será digno de recibir como herencia el reino de Adonai. Bendito sea Yahweh Yahshua por siempre y para siempre. Por eso dice el libro sagrado, bendecido todo aquel que antes de ese tiempo parta la eternidad con Yahshua. Bendito sea Elohim. No habla de un rapto secreto. No, dice bendecido aquel que parta a la eternidad con Yahshua. Sus obras lo acompañarán siempre. Porque el arrebatamiento es después de la tribulación con Yahshua. Ahí está la enseñanza en Facebook. Mírenla, escúchenla, que les puede servir. Dice Mateo 24:10, dice, muchos se apartarán de la fe, unos a otros. Escuchen lo que dice Mateo 24:10, mis hermanos, léanlo allá. Muchos se van a apartar de la emuná, de la fe obediente. Unos a otros se van a tender trampas, se van a traicionar, se van a odiar. Ya vimos lo que Daniel también dijo. Dice Daniel allá en su profecía, dice, cuando estos sabios con discernimiento caigan, recibirán poca ayuda, a pesar de que muchos mentirosos, aduladores, engañadores, hipócritas se unan a ellos traicionera e hipócritamente. ¿Quiénes están entre esos muchos, mis hermanos? No vayan a pensar que son solamente los incrédulos del mundo, los desconocidos. No, mire lo que dice el libro de Lucas en los versículos 16 y 17, ahí del capítulo 21. Léanlo, Lucas capítulo 21, versículos 16 y 17. Dice allá, serán traicionados. ¿Por quiénes? Por sus padres, por sus mismos hermanos, por sus parientes, amigos. Algunos serán entregados incluso a muerte, por los padres, por los hermanos, por los hijos, por todos. Los odiarán por mi causa. Hoy día sucede ya eso, nos odian por causa de Elohim, sí, pero no es como va a suceder. Además de los muchos que se apartarán de la fe, y la gente del mundo que también los perseguirá. Por eso es que se le llama tiempo de persecución, mis amados, donde de verdad se va a tener que dar testimonio de su verdadera emuná, de su fe obediente. Eso no va a ser cualquier cosa. Aunque les duela la traición, el desamor, el desprecio, el odio de sus propios allegados,
esos que se hacen llamar hermanos en la fe, que hoy día ya nos traicionan y que tenemos que llorar nosotros solos. Estamos haciendo el curso, estamos aprendiendo. Los elegidos nosotros, así hagan lo que hagan contra nosotros, no podremos alzar la voz contra nadie. Deberemos ser permisivos de ser llevados como oveja al matadero, como nuestro rabino, nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro hermano mayor, que nos dio la enseñanza y el testimonio como debe ser. Ninguno de sus elegidos podrá alzar la voz. Solo cuando suceda eso, deberemos bendecirlos y orar por ellos. Es la prueba de la fe, de la paciencia, del amor de los apartados de Elohim. Por eso, los que dicen que ya estamos en esos tiempos de tribulación, miren a ver si esto está sucediendo, mis amados. No, hermanos, no está sucediendo, mis amados. ¿Vamos hacia allá? Sí, porque ya estamos haciendo el curso. Ya se ve de todo eso en las mismas iglesias, cómo entre ellos se rechazan los padres con los hijos, hijos con los padres, hermanos con hermanos, familias que se dividen por causa de la fe, de la religión. ¿Estamos dando los primeros pasos? Sí. El mundo hasta ahora está comenzando a dar sus primeros pasos. ¿Vamos avanzando muy rápido? Sí, es verdad también. ¿Vamos encaminados hacia allá? Sí. ¿A pasos de gigante? Sí. ¿El mundo no lo ve? Sí, no se está dando cuenta de la gran sombra que se está viniendo sobre el mundo. Pero si ustedes miran la realidad social y religiosa de este momento, la gente aún puede congregarse libremente. Cualquiera se sale de aquí, se va para allá, andan como cabras de aquí para allá, de allá para allá, de todo. Esos van y vienen libremente, hacen lo que quieren todavía. Podemos predicar, podemos hablar libremente de Elohim. Están hasta ahora empezando a bloquear páginas y bueno, a eliminarlo a uno, sí, pero hasta ahora, pero todavía se puede hablar libremente de Elohim, se puede hablar hasta de política, de lo que sea, y nadie nos persigue todavía, nadie nos insulta, nadie nos rechaza de la manera tan extrema como sí sucederá en el tiempo de la gran aflicción, mis amados. Lo que sucede en algunos países que matan cristianos por su fanatismo religioso, digamos que son como los primeros pasos hacia lo que sucederá en esos tiempos. Y esto no hay que tener miedo de escucharlo, mis amados. Esto es mejor escucharlo para irse preparando y preparar a esos niños y jóvenes que vienen detrás de nosotros. Bendito sea Yahweh por siempre, alabado sea su nombre. Bendito sea Elohim. Dice el libro de Mateo en el capítulo 24, versículo 11, dice que surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Mateo 24, 11. En el transcurso de la historia humana siempre han existido los falsos maestros y los falsos profetas, y ahora se están comenzando a ver un poco más. Pero en los días finales, dice la palabra profética, dice, surgirá un gran número de estos falsos profetas que engañarán a muchos. Cuando Yahshua dice que será un gran número, es porque son muchos, más de los que existen actualmente, y estarán tan bien formados en su oficio que engañarán a muchos creyentes. Porque la gente no podrá identificar la mentira y la verdad. Se necesita la revelación del Ruach HaKadosh de Adonai para que nos instruya. Yahweh guarde y proteja nuestras vidas para toda la eternidad. Bendito sea su nombre. El versículo 12 de ahí de Mateo 24 dice, por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá, es decir, por ser transgresores de la Torá, que es lo que lleva al incremento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Imagínense ustedes si en este tiempo, comenzando apenas el año 2025, la gente habla ya de falta de amor y de insensibilidad, cosa que es verdad.
¿cómo será en los tiempos de dolores y de gran tribulación y de gran aflicción, cuando el amor de muchos, ya estamos hablando ya del pueblo creyente, se enfríe? Al punto que las familias que antes se amaban serán enemigos entre ellos mismos, al punto de entregarse ellos mismos a la muerte unos con otros. Imaginen, vean ustedes, Primera de Corintios en el capítulo 13, versículo 8, que habla del amor, de todo el capítulo 13. En el versículo 8 dice que las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará, pero el amor prevalecerá, aunque sea frío como el hielo. Hermanos, discúlpenme, y no estoy exagerando. Yo solo estoy leyendo la Escritura Sagrada, hablándole de la Escritura Sagrada, parafraseando la Escritura Sagrada. Ustedes lean y confirmen y confronten lo que se está enseñando, así como hacían los hermanos de Berea. Háganlo, escuchen y vayan y confronten la palabra. Por eso es que Mateo 24:13 y Lucas 21:19 dicen enfáticamente: el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Daniel 12:12 dice: qué bendecido será cualquiera que espere y pueda llegar y llegue hasta los 1335 días. Bendito sea Yahweh, que nos fortalece. El próximo Shabbat voy a hablar de algo muy especial, mis amados. Estén muy atentos a ese algo especial que voy a hablar y que compartan todos. El libro de Apocalipsis nos habla de un tiempo donde muchos en este mundo, es la gran mayoría, estarán marcados con un número que corresponde a la marca de la bestia. Allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos 16 al 17, ustedes leen allá y encuentran que dice el libro sagrado que la bestia hacía que todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, negros, blancos, altos, bajitos, todos recibieran esa marca en la mano derecha y en su frente. Y esa marca impedía comprar o vender a todo aquel que no tuviera la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Esta es una de las terribles señales, muy lamentable y dolorosa para la humanidad. Es una prueba de fuego terrible. Imagínense ustedes si a todo ser humano se le va a exigir esa marca al momento de comprar alimentos. Si desea vender, por ejemplo, su casa o su carro o sus cosas para irse a otro lugar, si necesita atención médica, si necesita medicamentos, si necesita los servicios de agua, de luz, si necesita ropa, si necesita, por ejemplo, transporte, si en su casa hay alguien que sufre un accidente o una enfermedad terrible y necesita atención urgente, lo primero que le van a pedir es la marca de la bestia en su mano, en su frente. ¿Cuántos miles y millones caerán por causa del mismo sufrimiento que sucumbirán? Imagínense, por ejemplo, una persona que tenga una apendicitis y ese dolor terrible. Y esa apendicitis, ustedes saben que cuando no se atiende urgentemente produce una peritonitis y la persona muere. Si no tiene la marca de la bestia, no la atienden. No la van a atender. Muérase, no la van a atender para que no se ponga la marca. Las embarazadas, por ejemplo, que van a dar a luz, si no tienen la marca de la bestia, ¿cómo se atenderán ellas y cómo atenderán a sus bebés? Santo de Israel bendito. Será ese tiempo donde el pueblo de Dios sufrirá, porque no se dejará sellar. Tenemos la esperanza de que ahí Adonai nos cuidará, nos fortalecerá, nos proveerá, nos sustentará, bendito sea por siempre su nombre. Y para
recortar un poco el tema, porque en verdad es bastante extenso, mis amados, permítanme resumir de la siguiente manera lo que voy a resumir. Permítanme mencionar en los demás eventos que están escritos en el mismo libro sagrado, que son Dabar de Elohim, no son inventos de nadie. Vendrán terribles enfermedades. Yo los invito a que lean, ya les dije, Job 38, 22, 23, y vean lo que hay guardado debajo del hielo, en los polos allá para el final de los tiempos. La delincuencia, el terrorismo, en este mundo se desbordará toda esa maldad. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice que en el Aharit, Ayamim, en esos tiempos finales, en esos últimos días, vendrán tiempos tan difíciles que la gente será amadores de sí mismo, egoístas, ávaros, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, jactanciosos, blasfemos, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, impíos, insensibles, implacables. Estoy diciéndoles lo que dice la misma palabra de Dios. No estoy inventando nada. Ustedes van allá y lean cuando tengan tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 4. Léanlo. Y mira, y ven allá cómo está incontrolable, dice, el mundo estará lleno de gente libertina, crueles, despiadados, aborrecedores de todo lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados con vanidad, amadores del placer, del hedonismo mundanal, el antropocentrismo, adoran más el placer que a Yahweh. Aparentarán externamente ser religiosos, compasivos, devotos, kadoshim, pero con su conducta niegan el poder de la devoción. Son como sepulcros, blanqueados por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Ya se está viendo, sí, ya se están dando los pasos, pero va a ser muchísimo peor. Y no se sorprendan de a mucho, mis amados, no, porque ¿saben quiénes son esas personas? Son la gran mayoría de los que en este momento están allá con ustedes en sus casas. Los niños, los jovencitos, los adolescentes allá que están en sus casas, todos esos pequeños que están siendo criados por ustedes según las nuevas costumbres del mundo actual, que les conviene, los convierten ustedes mismos en unos malcriados. Ustedes como abuelos, como tíos, como padres, como sobrinos, los vuelven unos malcriados, unos groseros, sin normas, que ustedes les permiten que hagan lo que les dé la gana. No los educan ustedes a sus propios hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, no los inculcan valores, principios cristianos. Los que ustedes mismos no les hablan de Elohim, que no los llevan ni siquiera a congregarse, a culto, o mejor dicho, ni siquiera a misa, a los católicos, ya bueno, guarde mi boca. Y cuando van allá a congregarse o van a cualquier reunión religiosa, esos niños, esos jovencitos se comportan como unos malcriados, como unos completos groseros, y ustedes no les pueden exigir nada porque les arman de una vez los berrinches, las pataletas allá en pleno culto, en pleno salón, sin importarle donde estén. Esos pequeñitos a los que usted mismo les dice que hay que dejarlos que ellos tomen sus propias decisiones y los dejan hacer lo que ellos quieren, mis hermanos. Lamentablemente, esos son de los que habla la Escritura Sagrada, que Yahweh guarde mi boca y los guarde a ustedes. Esos son de los que está hablando aquí la Biblia, mis amados hermanos. Son esos niños, esos jovencitos, esos pequeñitos que ya usted los escucha decir que ya no se van a casar, ni van a tener familia, que ya quieren el género que ellos quieran. Y que en vez de tener hijos van a tener una mascota, un perro, un gato, un conejo, qué sé yo. Cualquier cosa que el diablo les haga creer que eso es mejor que tener un hijo. Esos son los que menciona la Escritura Sagrada, además de los ancianos y adultos que estén para ese momento. Yahweh tenga rajamín de todos nosotros y tenga misericordia de nuestros nietos, sobrinos y demás familiares y allegados. Muchas personas se sentirán angustiadas debido a estos tiempos tan difíciles, y esa angustia los llevará a estados depresivos, ansiosos, ocasionándoles enfermedades y trastornos mentales, psicológicos, emocionales,
que alteran la salud mental y la salud espiritual. Incluso ya, como les dije hace un momento, ya se están viendo personas queriendo guardar alimentos, allá comprando cantidades y escondiéndolas, yendo a vivir, dizque por allá casas, en el campo y en el monte, dizque por allá. Muchos que ven películas se preocupan, dizque aparezcan los virus zombie y terminan destruyéndose unos a otros. Hay mucha gente mirando contenido de los influencers que se aprovechan de la ingenuidad de la gente, que ya no leen la palabra de Dios, sino que miran son puros contenidos virtuales, y esos influencers se aprovechan de la ingenuidad de toda esa gente para llenarlos de contenidos digitales mentirosos, pero que hacen mucho daño a la mente humana. En este momento hay mucha gente que con problemas ya psiquiátricos, pensando en las invasiones alienígenas, entre tantas otras creencias que comienzan a entretejerse en su mente y en sus pensamientos. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 18, nos da una lectura de la furia de los Goyim, o las naciones del mundo. Es una furia colectiva, histérica, contra todo lo que sea creación de Elohim, incluida la destrucción de la misma tierra donde habitan los seres humanos. Y esa furia de los gentiles conlleva a que Adonai responda en su ira a Kadosh, donde dice allá, ustedes lean allá, dice que los Goyim se enfurecieron, pero ahora la ira Kadosh del Santo Bendito Creador ha llegado, y el tiempo de juzgar a los vivos y a los muertos, de dar la recompensa a los siervos, profetas, y a todo su pueblo Kadosh, aquellos que tienen temor del nombre santo. Ambos, grandes y pequeños, están bien tiempo de destruir a aquellos que destruyen la tierra. No puede decir alguien que ama a Elohim y desobedece sus mandamientos. Bendito sea Yahweh Yahshua por siempre. Aleluya. Y escuchen esto. La gran mayoría de la gente cree que al pasar el tiempo de la gran tribulación, ya todo se ha acabado. Ya pasó la tribulación y ya todo se acabó. Y ya llega la esperada manifestación del Rey. Pues no, señores, no. Después de que pase la tribulación, todavía falta más. Eso no lo digo yo, lo dice el libro sagrado. Vayan allá y lean cuando puedan el versículo 29 del capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, 29, y vean lo que dice allá. Dice, inmediatamente después de la tribulación, después de la gran tribulación, de esos tiempos, ¿qué sucederá? Dice, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, para los que están hablando, esperando 3 días de oscuridad. Bueno, eso inventan una cantidad de cosas que lo han dicho yo no sé cuántos profetas en el mundo. Bueno, dice, después de la gran tribulación, sí, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del firmamento y los poderes en el cielo se estremecerán. Dice el versículo 30 que solo después de que haya sucedido esto, ahí sí, la señal del Ben Hadán aparecerá en el firmamento o en el Shamaim, vendrá por todos nosotros, los que estemos vivos y los que ya hayamos partido a la eternidad. Ahora, surgiría aquí una inquietud. ¿Qué papel juega Israel en todos estos tiempos finales? Jerusalén, como el centro del conflicto y como reloj profético para las naciones del mundo, se convierte en la copa de las naciones. Jerusalén ha sido y sigue siendo un punto focal de disputa y conflicto en el mundo. El Tanakh dice que cuando ese día venga, Elohim hará que Jerusalén sea como piedra pisoteada para todos los pueblos. Todos los que la pisoteen se burlarán totalmente y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Dice allá la profecía en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 3. Elohim va a permitir que todo eso suceda porque su pueblo debe ser purificado y pasado por el fuego. Por eso esta guerra que ellos están teniendo y todas las guerras que van a venir las van a perder. Ellos van a perder todo. Y todos los que dicen que Elohim ha rechazado a Israel para crear una nueva iglesia y que esa iglesia es el cristianismo,
por fin van a darse cuenta lo equivocados que han estado desde sus mismas iglesias, con sus pastores y con sus líderes religiosos a la cabeza. Van a darse cuenta, todos estos hermanos creyentes, que esos mismos cristianos son los israelitas del tiempo final, traídos de todas las naciones donde se mezclaron con los demás pueblos. Yo los invito a que lean el capítulo 36 del libro de Ezequiel y vean lo que sucederá con Israel, mis hermanos. Pero cuando hagan estas lecturas, traten de sacarle tiempo al tiempo. El tiempo de nosotros le pertenece a Elohim, mis amados. Por mero respeto al Creador Santo Bendito y por el bien de sus almas, no lean la palabra de Dios a la ligera o deprisa. No, Señor, lean como debe ser leída la palabra de Dios, con dedicación, con la guía del Espíritu Santo de Dios, en actitud reverente y de oración, dedicándole el tiempo que el Santo Bendito merece. Alabado sea su nombre. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Que aún viendo todas estas cosas y hablándoseles de la palabra de Elohim y de las profecías que sucederán, mucha gente será indiferente y se burlarán de los predicadores que todavía estén en ese tiempo y que les dirán que el fin se acerca. El emisario apóstol Simeón o Kefa, o que conocemos como Pedro, es el mismo. Dice allá en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos 3 y 4, dice: entiendan esto, ustedes todos, durante los últimos días van a venir y van a llegar muchos burladores que, siguiendo sus propios deseos, dirán y van a preguntar a todos: ¿dónde está su venida prometida? ¿Dónde está la venida de su Mesías? Porque nuestros padres murieron y todo igual, tal como al principio de la creación. Así lo dicen ahorita, lo están diciendo. Por eso sucederá como lo dijo Mashiach ahí en Mateo 24, 37 al 39. Ya ustedes conocen bien ese pasaje, pero vuélvanlo a leer. Así exactamente sucederá la venida del Adón Ben-Hadán, y muchos serán sorprendidos. El siervo profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 19, hablando de estas mismas cosas, dice: tu propia apostasía te castigará, tu propia perversión te condenará. Tú sabrás y verás qué malo y amargo fue abandonar a Yahweh. Bendito sea su nombre, Yahweh tu Elohim. Y no sentir temor de Elohim, dice Yahweh el Hakadosh. Nuestros pecados se levantarán contra nosotros. Toma acción, oh Yahweh, por amor a tu nombre, porque nuestros pecados son muchos. Nosotros hemos pecado contra ti. Por eso hemos de decirle: Señor, borra todas nuestras maldades, lánzalos a lo más profundo del mar, donde no haya recuerdo de ellos, y llévanos a tu reino. Les voy a invitar a leer, mis hermanos, ya vamos finalizando. Discúlpenme si me alargo un poco, no quiero hacerlo. Vamos a leer algo. Vamos al segundo libro de la carta de Tesalonicenses, mis hermanos. Y vamos a ubicarnos allá en segunda de Tesalonicenses, mis amados. Discúlpenme, ajá. Segunda de Tesalonicenses, y vamos a leer lo que dice allí en este corto texto. Segunda de Tesalonicenses, ubíquense allá y ya miramos aquí. Bendito sea Yahweh por siempre, alabado sea su nombre. Bendito sea el Rey. Bendito sea el Santo y Poderoso. Aquí está. Segunda de Tesalonicenses. Entonces vamos a leer desde el capítulo 1 en adelante, desde el versículo 1 en adelante, mis hermanos. Vamos a leer de Segunda de Tesalonicenses, ok, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Dice allí: pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y nuestra reunión con él, les pedimos, hermanos, que no se dejen sacudir fácilmente en el modo de pensar, ni se alarmen ni por ruaj, ni por palabra, ni por carta, supuestamente de nosotros, manifestando que el día del Adón ha llegado. Es decir, mis hermanos,
no pierdan la cabeza ni se alarmen por los profetas que llegan con sus profecías o con sus mensajes orales o escritos, diciéndoles, ya llegó el día del Señor. No dejen que nadie los engañe en ninguna manera, porque el día no vendrá, escúchenlo, el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre de maldad que se separa a sí mismo de la Torá sea revelado. Escuchen, mis hermanos, el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre de maldad que se aparta a sí mismo de la Torá sea revelado. El destinado a perdición. Estoy leyendo el versículo 3. Vean esta revelación tan especial que nos hace el alabar del bendito Kadosh Creador. Este versículo 3 dice 4 cosas sumamente importantes, mis amados. No las dejen pasar por alto, por favor, porque estamos hablando del fin de las cosas en este mundo y de la manifestación final del Hijo de Dios. Lo primero que dice es, no se dejen engañar. Bendito sea Yahweh. Son muchas las ocasiones en las que el Tanakh nos advierte que tengamos mucho cuidado con los engañadores, que se apartan del libro sagrado y comienzan a hablar sus propias creaciones mentales, haciéndolas ver como Torah de Elohim. Lo segundo que nos dice es el día de la venida del Adón Yahshua ben David no sucederá si antes no se cumplen 2 requisitos. 2, mis hermanos. Primero, la apostasía debe manifestarse en toda su expresión en este mundo. La apostasía es darle la espalda completamente a Elohim en todo. Y esto es lo primero que debe suceder. Que los vivientes humanos le den la espalda completamente a Elohim. ¿Está comenzando a suceder? Sí, pero aún no se da en su plenitud como está escrito, como está anunciado, como está profetizado. Esa apostasía va a darse cuando crezcan los niños, los jovencitos, los adolescentes y los jovencitos que hasta ahora se están levantando en los hogares. Esos niños y jovencitos que los padres de familia, los abuelos y los tíos y todos, ya no los inculcan amor, no les inculcan temor a Elohim, ya no les enseñan valores y principios. Son esas nuevas generaciones que vienen pervertidos, con ellos viene la apostasía. Y el otro requisito es que el hombre de maldad, el que se aparta a sí mismo de la Torá, será revelado. El destinado a perdición por fin va a ser mostrado y expuesto ante el mundo. Todo apóstata se separa completamente de la Torá de Elohim y de sus mandamientos. Yahweh nos guarde. Sigamos con el versículo siguiente. Sigamos con el versículo 4. El 4. Estamos leyendo aquí segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Seguimos con el versículo 4. Este hombre de maldad se opondrá a todo lo que la gente llama Dios, Dios con D minúscula, o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Yahweh y proclamará que él mismo es Elohim. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía estas cosas? Y ahora saben lo que está deteniendo, lo que lo está deteniendo. Yo ya les hablé de esto, lo que lo está deteniendo, a fin de que sea revelado a su debido tiempo. Ya vieron en la profecía de Daniel, dice que el que lo está deteniendo es el gran Malach Miguel, el príncipe de los ángeles. Hay teólogos que dicen que lo está deteniendo es el Ruach HaKodesh. Bueno, es muy respetable, cada quien sabrá cómo
enseña. Dice el versículo 7, porque ya esta separación de la Torá, que es el misterio de la maldad, está actuando secretamente, pero será secretamente solo hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino. Entonces el que personifica la separación de la Torá será revelado, al que el Adón Yahshua matará con el rúa de su boca y destruirá con la gloria de su venida. Cuando venga este hombre que evita la Torá, a Satán le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Elohim le permitirá engañar con toda clase de medios malvados a aquellos que están camino a la destrucción, porque no quisieron recibir el amor a la verdad que los hubiera salvado. Por eso Yahweh los hace errar al blanco, es decir, les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. El resultado será que todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la perversidad, serán condenados. Dejemos hasta aquí, hasta este versículo 12. Yahweh tenga misericordia de todos nosotros. Y para ir finalizando el tema de hoy, permítanme tratar de responder la pregunta que se hace la mayoría de creyentes, mis hermanos. La mayoría de iglesias y de personas en el mundo hacen esta pregunta: ¿ya estamos en el final de los tiempos? ¿Ya estamos en los tiempos finales? Esa es la pregunta que se hace. Voy a tratar de responderles esta inquietud con 3 respuestas. La primera es la siguiente: cuando ustedes puedan, ingresen a esta misma página de Facebook y vean la enseñanza que lleva por nombre Los 6 días de la creación, o 6.000 años del ser humano en la tierra, y escúchenla. Ahí está claramente explicada esta primera respuesta. Los 120 jubileos están llegando ya a su fin. El fin de la edad humana se está extinguiendo y seguirán viviendo en el reino del Creador Santo Bendito solo los obedientes y los kadoshim. La segunda respuesta la pueden ustedes encontrar en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 1 al 3, donde dice: no tienen necesidad de tener nada por escrito en cuanto a los tiempos y a las fechas que esto sucederá, porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo: todo está tan pacífico y tan seguro. Hay paz por todos lados, paz y seguridad por todos lados, como le dicen allá sus pastores en sus iglesias, que a su futuro será muy bendecido. Reciba bendición, usted va a recibir riqueza, salud, viajes, sueños, se le van a cumplir todos sus sueños y todo lo que les profetizan falsamente. Cuando les estén diciendo todas esas cosas y les estén hablando de paz, de tranquilidad, de seguridad, entonces vendrá sobre todos la destrucción repentina. Así lo dice la profecía. De la misma manera que los dolores de parto vienen a una mujer preñada y no hay manera por la cual escaparán, dice el libro sagrado. Yahweh tenga misericordia de todos nosotros. La tercera respuesta a la pregunta, si ya estamos en el final de los tiempos, la podemos extraer del libro de Mateo. Mateo 24:14, donde dice allí: estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio a todos los goyim. Entonces vendrá el fin. El siervo Daniel dice, en Daniel 12:4 dice que en este tiempo muchos serán enseñados y el conocimiento será aumentado. Todos los creyentes sabemos que hay lugares en el mundo, en este momento, donde el evangelio de Mashiach aún no se ha predicado. Países donde los gobernadores, esos gobernantes malvados, depravados, calcinados en su corazón, en su cultura social y religiosa, no han permitido que el Besorá de Mashiach sea expandido. La palabra es bien clara, dice: el evangelio de la salvación deberá ser predicado en todo el mundo.
No es saber por oídas de la existencia de un Salvador, sino conocer a ese Salvador y su mensaje de salvación. Muchos creyentes han oído hablar de Mahoma, por ejemplo, pero no saben quién es esa persona, no saben nada de él ni de su mensaje. Por diferentes motivos no saben nada. Así es con el Adón y su mensaje de salvación. La profecía dice que su evangelio, su besorá, sus buenas nuevas de salvación, las buenas noticias del reino de Adonai, debe ser predicado en todo el mundo, como testimonio a las naciones, a los gentiles, a los goyim, y después sí vendrá el fin. Aún faltan territorios, gente que no ha recibido esas noticias. Es indudable que el adversario, el Satán, está trabajando arduamente en todos estos tiempos. Se le ha permitido actuar en la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 12. El comportamiento de esta humanidad lo demuestra. Por eso será que los últimos días serán tiempos angustiosos y muy difíciles de soportar, como dice segunda de Timoteo en el capítulo 3, versículo 1. Pero tenemos la esperanza de un Olam Jabá, un mundo venidero mejor, que vendrá, que recibiremos como premio por salir vencedores. Cuando puedan, ustedes lean Isaías en el capítulo 65, versículos del 17 al 25. Luego lean Daniel en el capítulo 2, versículo 44, y Apocalipsis en el capítulo 21, versículos del 1 al 5. Ahí están las promesas del nuevo reino que nos espera. Pero de manera especial, mis hermanos, hay dos capítulos que les dejo como tarea, que deben leerlos. Es por su bien, es para que sepan aún más de las cosas que están por venir. Son dos capítulos de dos profetas que nos anuncian los tiempos finales de una manera tan descriptiva que no se necesita más que leer. Se necesita solo saber leer. Son el capítulo 2 del libro de Joel y el capítulo 11 del libro de Isaías. El siervo Joel nos recuerda cómo todo será purificado con el fuego, así como sucedió con el diluvio, que todo fue purificado por el agua. Así sucederá esta vez, que será todo purificado por el fuego purificador del cielo. Y el siervo Isaías nos habla de Yahshua y su reino venidero. Recuerden siempre estas palabras de Adonai, que hoy les vuelvo a recordar. Están en Mateo 24:13. Solo el que se mantenga firme hasta el final será salvo. El inicio de los tiempos finales está comenzando, mis amados. Es innegable. Pero las cosas serán peores cuando todo ya sea develado. Mashiach nos dijo en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que unidos conmigo, dijo Mashiach, puedan tener shalom. Escuchen, shalom. En el mundo van a tener muchas aflicciones, pero sean valientes, dijo Yahshua. Yo he conquistado el mundo, bendito sea su nombre. En Mateo 24:36 quedó escrito esto. ¿Cuándo vendrá el día y la hora? Nadie lo sabe. Ni los malajín del cielo, solo el Padre. Por eso nos dijo allá en Mateo 25:13. Por lo tanto, permanezcan alerta, porque no saben ni el día ni la hora. El propósito de todas estas señales es para que estemos alertas, preparados, no para adivinar cuándo será el fin, ni para meter miedo ni infundir terror, nada de eso. Y en cuanto a la respuesta a la pregunta si ya estamos en los tiempos finales, según lo que se puede extraer de la misma escritura sagrada, aún ya estamos iniciando el tiempo final, sí, pero todavía no es el tiempo final. Ya estamos en esos albores del tiempo, porque la gente en el mundo aún no ha pasado por las pruebas difíciles que se mencionan en las profecías. Estamos encaminándonos hacia ese momento crucial. Eso es verdad. Y nos estamos preparando hasta ahora para esos tiempos. Por eso vamos poco a poco para que no seamos sorprendidos, aunque todo avanzando en paso de gigante. ¿Sí? Muchos van a ser sorprendidos, mis hermanos.
Para que llegue el momento final aún deben suceder muchas cosas y deben cumplirse varias profecías que no se han cumplido. Y para eso es que debemos prepararnos espiritualmente. Debemos tener mucha fe, mucho amor, mucha esperanza, mucha paciencia en medio de la incertidumbre. La idea de un nuevo cielo y una nueva tierra que está escrita en el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 brinda consuelo a muchos creyentes, recordándoles que aunque el mundo puede estar lleno de tribulaciones, hay una promesa de redención. Mateo 24:33 dejó escrito allá esto: cuando vean todas estas cosas, tienen que saber que el momento está cerca, está ya a la puerta. Primero debe suceder lo que ha sido anunciado y después sí vendrá el fin. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, dice Lucas 21:28, párense. Esa palabra, este último versículo ya prácticamente que les leo, Lucas 21:28, grábenselo, mis hermanos, métanselo en lo profundo de su corazón. Dice, cuando vean que todas estas cosas comiencen a suceder, ustedes, como guerreros del ejército de Israel, párense y levántense firmes, la cabeza en alto y la frente en alto, porque están por ser liberados. Bendito sea Yahweh y Yahshua por siempre. Y para lograrlo hay una fórmula que antes era secreta y hoy día ya es pública para todo aquel que quiera ser salvo. Incluso en esta página de Facebook encuentra la enseñanza que habla de esto. La fórmula es esta: viva cada día como si fuera el último día de su existencia en este mundo. Comience por arrepentirse con toda su casa y comiencen todos a vivir cada día como si fuera el último día de su existencia. Bendito sea Yahweh por siempre. Padre, te damos toda rabá, toda la cabot, toda la exaltación, toda la adoración, la honra y la gloria, Padre, porque tú nos instruyes, tú nos hablas, Abacados, por medio de tus rúas de santidad, de revelación, de sabiduría, de conocimiento, tú nos das dabar del cielo, Padre, gracias, bendito seas. Te pido, Santo de Israel, que instruyas a todos tus hijos, donde quiera que haya un israelita en el mundo, sea instruido por tu Santo Espíritu, por tu divina presencia. Que la Shalom de Yahshua esté siempre llenándonos, sin temor, sin miedo, guardado siempre para Elohim. En el nombre bendito de Yahshua los bendigo. Permítanme, mis amados, compartir con ustedes esa bendición de la Torá que nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo. Si la quiere recibir, recíbala. Está escrita en el libro de Números, en la Torá. Es para todos nosotros, para el pueblo de Adonai. Yevarejeja Yahweh Beish Mereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisa Yahweh Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, amado hermano, hermana. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre toda tu familia. Yahweh tenga misericordia de ti, de todos nosotros. Yahweh le muestre su rostro y ponga en ti, en tu casa y en toda tu descendencia la Shalom de Yahshua Hamashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que sea guardado bajo la Shekinah de su Ruach HaKadosh. Que esta bendición llegue sobre usted, sobre su vida, sobre su casa y sobre mí, sobre mi casa y mi familia. En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Amén, amén y amén. Dice el libro sagrado: Besamú Eshemi al Bene Israel Bahamí Abarajen, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mis amados, Shalom Ubrajot, paz y bendiciones para todos. Miren, amados, la palabra de Dios es perfecta y nos dice que todo aquel que saque a un hermano de la ignorancia, de la confusión, de la mentira, del oscurantismo, del pecado, del engaño, está salvando un alma y se le perdonarán muchos pecados. Lea el último versículo del libro de Santiago y ahí lo encuentra. Y ahí está escrito en el libro sagrado:
Haga viral estas enseñanzas. Envíesela a todo aquel que usted crea que necesita esta enseñanza. Publíquela en sus redes sociales. Reenvíela a todo aquel que pueda. Hágala viral, como le llaman hoy día, por las redes sociales. Y Yahweh le bendecirá grandemente. No se avergüence de Elohim, para que Él no se avergüence de usted. Shabbat Shalom para todos. Nos vemos en el próximo Shabbat. Oren unos por otros. Oremos para que no seamos sorprendidos en los tiempos finales. Mil y mil bendiciones. Shalom, Ubrahot. Paz y bendiciones para todos. Hasta pronto.